Hace menos de una semana, PlayStation anunció una nueva consola que se esperaría con el orgullo en la novena generación. Como vemos, Sony tomó un diseño muchísimo más futurístico en esta consola, además de que esta cuenta con unas características demasiado interesantes. Si quieres conocer todo lo que sabemos acerca de esta consola hasta el momento, precio, fecha de salida, hardware y comparaciones con su competencia directa, la Xbox Series X, dale tu botón y unas palomitas, pues estás en el lugar correcto. Sin más, comencemos. Antes de hablar de la consola en específico, pongámonos nostálgicos y hablemos sobre los inicios de esta compañía. Sony nació en 1945, un momento crítico por la secuela de la Segunda Guerra Mundial. Empezó como una bodega en un edificio afectado por la guerra, gracias al inconveniente que surgió, porque el gobierno de Japón modificó algunas señales de radio para que a las personas les fuera imposible sintonizar la propaganda enemiga. Sony vio una oportunidad y empezó a hacer modificaciones en las radios para que pudieran sintonizar todo tipo de ondas. La pequeña empresa comenzó a tener relevancia y durante muchos años no hizo más que crecer. Pero como una empresa de radios y televisores se convirtió en la mejor compañía de consolas del mundo, según muchos. Todo surgió en finales de los 80s, cuando Ken Kutaragi, un muy importante ingeniero de esta compañía, se interesó por el campo de las consolas, incluso llegando a hacer una junta directiva para impulsar a la compañía a unirse a este mundo. Todos lo criticaron y se negaron, incluso queriendo correrlo de su trabajo. Pero Norio Oga, en ese entonces presidente de Sony, siempre lo estuvo apoyando. Después de mucha insistencia, lograron hacer un contrato con Nintendo, en ese entonces muy experto en el tema de las consolas. Pero de último momento, Nintendo traicionó a Sony, cancelando su trato a último momento y de manera pública, por asociarse con Philips. Sony no se podía quedar con brazos cruzados, así que decidieron sacar su propia línea de consolas, la cual fue sumamente apoyada. Con este punto llegamos hasta ahora, con más de 26 años de haber hecho su primera consola, para volverse la compañía favorita de muchos. ¿Quién diría que por traición se generaría una compañía tan importante? En ese caso, gracias Nintendo. Gracias a toda esta evolución, hoy podemos decir que hemos llegado a la novena generación de consolas, donde por el momento se ubican la Xbox Series X y la nueva y recolina PlayStation 5. A diferencia de las anteriores consolas, esta fue presentada en un directo por las redes sociales. Donde mostraban algunos juegos que saldrían en esta consola y revelaban cómo iba a ser. No dieron mayor detalle, solo que contaría con una versión digital. Esto supongo yo para impulsar a las personas al juego en digital, ya que es mucho más útil para la compañía, además de alguna que otra especificación. Por lo tanto, lo que veremos hoy es a base de filtraciones, que tomando en cuenta la consola son bastante certeras y en mi opinión muy acercadas a la realidad. Empezamos con el que posiblemente sea la razón por la que abriste este video. El precio de la consola dependería de qué versión fuese, pues hay una digital y una versión con una ranura de discos. Según filtraciones, el precio de la digital sería menor que con la que cuenta con la ranura de disco, $399 aproximadamente, mientras que la versión, entre comillas, completa, costaría $499. No estoy afirmando nada, pues aún Sony no publica el precio original de su consola, pero estas son aproximaciones para que te des una idea y vayas viendo qué vender para comprarte la candente PlayStation 5. En el apartado de fecha de salida se estima que sea en noviembre o diciembre de este año. Perfecto para el regalo de Navidad, ¿no? Hay una filtración que dicta que al menos en Europa la fecha de salida será el 20 de noviembre de este mismo año, 2020. Pero como siempre hay un poco de retraso en la llegada de los productos a América, además de la situación de emergencia nacional que estamos viviendo. Al menos yo pienso que esta consola en América puede salir a la luz en diciembre o inicios de 2021. En el ámbito de los videojuegos, PlayStation no se quedó corto, mostrando unos titulazos y dándonos una pequeña probada de estos nuevos gráficos y el 4K que veremos de hoy en adelante en estas consolas. También cabe destacar que nos hicieron tremenda troleada empezando el stream con el logo de Rockstar, haciéndonos creer a todos que ya venía el GTA 6, pero troleándonos al hacer un videojuego que apareciera en 3 generaciones. Qué genial idea PlayStation. Y si no fuera ya de más, nos regala modo online gratuito. Si ya no fuera suficiente que Epic Games lo regalara. Por Dios, desde que lo regalaron hay una tormenta de hackers. Pienso que al menos de mi parte esperaría que Rockstar arreglara un poco sus servidores, pero sé que mi comentario se esfumará entre millones. Además tengo más que claro que a Rockstar no le importa. En la parte correspondiente al hardware encontramos una potencia gráfica abismal, 10,28 teraflops. ¿Qué wea es eso? Los teraflops son la unión de dos acrónimos en una palabra. El acrónimo Tera, que significa millón, y el acrónimo Floating Point Operations per Second. Por lo tanto, en términos más sencillos, es una medida de rendimiento en operaciones por segundo, el cual se consigue con una fórmula bastante sencilla en el caso de referirse a una GPU. Esta consiste en multiplicar los shaders de la gráfica con la frecuencia de la misma, y el resultado dividirlo por 2. Aquí obtendremos los gigaflops.
Para el resultado que queremos, solo dividimos entre 1000 y ya tendremos esta medida. Por lo tanto es bastante útil en el caso de comparar rendimiento de equipos sin ver benchmarks o cosas por el estilo. Esta gráfica promete dar calidades incluso de 8K, pero todo dependerá de los creadores de videojuegos implementar esta calidad o no. En el ámbito de compatibilidad, podremos jugar videojuegos de la anterior consola con una mejoría de gráficos, además de un menor tiempo de carga, pues la PlayStation 5 vendrá con una SSD de 800 GB, la cual tendrá una velocidad 100 veces mayor en escritorio y lectura comparada con la antigua PlayStation 4. Además contará con 16 GB de RAM DDR6 a 256 bits y 2 puertos de USB en la parte del frente para expandir la memoria. En la parte estética encontramos unas muy llamativas lucecitas azules que nos harán excitarnos cada vez que encendamos la consola, además de un estilo super moderno, tanto al comparativo con la Xbox Series X. Todas las consolas destacan por algo. Esta es la razón por la cual existe rivalidad entre ellas, pues hay una razón que hace que te guste una consola. Por lo tanto, es sumamente ilógico decir que una consola es mejor que otra, pues todo dependerá de la persona. Además, la compañía o consola que veas mejor, la elegirás porque te gusta, porque sabes que hay algo en lo que destaca, porque escoger una consola para nombrarle como la mejor es sumamente impreciso, pues el hecho de que sea la mejor para ti basta, ¿no crees? Pero siempre todas las compañías han tenido algo que las destaca, algo que hace que las personas las prefieran. Por ejemplo, Xbox siempre ha sido la primera en rendimiento, PlayStation la mejor en exclusivos y Nintendo la mejor en satisfacer a sus clientes y siempre estar innovando. Por lo tanto, esta estructura se sigue manteniendo hasta ahora, y aunque la Xbox Series X gana en aspectos de rendimiento con 12 teraflops, todo depende de los gustos de la persona, pues la Xbox gana en hardware, pero cuál te sacará más horas de entretenimiento no depende de ello. Por lo tanto, sé tú mismo y elige la consola que tienes claro más te va a entretener, la que tenga los mejores exclusivos, la que te guste más. Y bueno, eso fue todo el video, espero que te haya gustado. Deja una meta de 20 likes para continuar analizando consolas. Si más recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Juntos nos haremos una comunidad más grande. Finalmente nuestro y pasa bonito día. Chao.